Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio poder nuevamente estar con ustedes en este día. Llegamos a nuestro 9º día de los 10 días de oración. Y creo que ha sido maravilloso estos 9 días en los cuales Dios nos ha acompañado, ha estado con nosotros y nos ha bendecido grandemente. Así que quiero manifestar mi agradecimiento primeramente a Dios por cuán bueno, justo y santo Dios ha sido con nosotros durante estos días, que nos ha bendecido a través de estos días de oración. Así que en esta mañana quiero dar mi agradecimiento hacia Dios y especialmente darles a conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros en este bello día. Se cuenta la historia de una mujer, una anciana de iglesia. Era una mujer llena del poder de Dios, pero lamentablemente cayó gravemente en un problema de salud y fue llevada al hospital. Cuando esta mujer llegó al hospital, el pastor fue a visitarla y llegándola a visitar, la hermana le dice: mire, pastor, yo no necesito que ore por mí, no quiero que ore por mí. El pastor, admirado, le pregunta: ¿pero por qué? Ella le dice: pastor, porque creo que Dios no puede perdonar. Entonces el pastor le pregunta: ¿pero por qué ella cree de esa manera? Ella le dice: mire, yo creo que Dios no puede a mí perdonarme porque hace mucho tiempo atrás cometí un pecado grave y siento que Dios no me ha perdonado. Cuando el pastor le pregunta nuevamente por qué ella creía que Dios no la había perdonado, entonces ella responde: pastor, yo considero que no me ha perdonado porque no he sentido que Dios me haya perdonado. El pastor nuevamente vuelve a dialogar con ella y después de un diálogo pacífico con ella, finalmente ella comprendió por qué Dios sí ya la había perdonado. Puede ser, queridos hermanos, que haya muchos casos similares. Hay miles de personas allá afuera que creen que Dios no las puede perdonar o no las ha perdonado. Yo quisiera enfatizar en este 9º tema, en el capítulo número 6 del libro de Mateo, verso número 12, dice la palabra de nuestro Dios: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, que Dios nos ha perdonado. Y no importa la cantidad de pecados que hayamos cometido, Dios nos ha perdonado. El libro de Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 9, dice la palabra de nuestro Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos dice que hay muchas personas creyendo que Dios no las ha perdonado. Y su palabra contrarresta todo el concepto que ellos puedan tener, porque para Dios no hay pecado grande o pequeño que Él no pueda perdonar. Todos aquellos que hemos cometido pecado, Dios puede cambiar nuestras vidas si nosotros colocamos la confesión. Y de eso también quiero hablarte en esta mañana. La palabra de Dios nos dice que para poder liberarnos del pecado, nosotros tenemos que confesar. Y esta confesión no depende de que Dios nos conteste 3, 4 días después. Su palabra nos dice que desde el momento que nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros somos perdonados. Esa es una parte interesante. Por lo tanto, no hay distinción para Dios. No importa la cantidad de pecado que hayamos cometido, si es grande o pequeño, nosotros podemos arrepentirnos delante de Dios y Él nos puede perdonar. Qué interesante es saber, queridos hermanos, este aspecto de parte de nuestro Dios. Qué interesante es saber que no hay pecado para Dios, grande o pequeño, si nosotros lo confesamos. Y es interesante saber que no necesitamos sentir que hemos sido perdonados, porque el perdón que Dios nos da no es un sentimiento. No necesitamos sentir escalofrío en nuestro cuerpo, no necesitamos sentir frío, no necesitamos sentir calor o algo sobrenatural. La palabra de Dios dice que cuando nosotros reconocemos que Dios nos ha perdonado por fe, nuestros pecados
a través de la palabra y las promesas que Él nos ha dejado, han sido perdonados. Y esta es la parte también interesante de la palabra de nuestro Dios. Todo aquel que confiesa su pecado necesita tener fe al saber que está creyendo y está siendo perdonado por un Dios que no cambia. Su palabra testigua de esto. Su palabra nos dice que Dios no es un Dios que cambia. No es un Dios que de la noche a la mañana modifica sus palabras o su promesa. Dios sigue siendo el mismo, por lo tanto sus promesas siguen siendo las mismas. En esta mañana quiero invitarte a que podamos confiar plenamente en ese Dios que respalda, ese Dios que puede darnos sus pactos, sus promesas, y esas promesas pueden hacerse una realidad en nuestras vidas en cuanto al perdón de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer únicamente? La palabra de Dios dice, tenemos que confesar nuestros pecados. Y a la hora de confesar, creer que Dios ha escuchado nuestras confesiones y creer firmemente, de acuerdo a sus palabras, que Él nos ha perdonado. Nosotros en la Biblia tenemos claros ejemplos. Tenemos el ejemplo del patriarca Abraham. Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Abraham, sin haber visto el desarrollo de su ministerio o haber visto el desarrollo de la obra de la salvación, él le creyó a Dios y al momento de creerle a Dios, le fue tomado por justicia. Así que, querido amigo y querida amiga, en esta mañana quiero invitarte a que puedas reconocer lo que Dios a través de Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dios ha hecho en su gran maravilla, ha colocado a Cristo en una cruz para que a través de Cristo tú y yo podamos ser salvos. Solamente por fe tenemos que aceptar lo que ya Cristo hizo por nosotros. Solamente por fe podemos aceptar, sin duda alguna, lo que ya Cristo en su gran obra de expiación en la cruz hizo para salvarnos del pecado y de toda maldad. ¿Quieres aceptar ese perdón que Cristo Jesús te da? Acepta sus promesas, acepta su palabra y a través de ella se salva y libre del pecado que nos puede tener atado en nuestra vida. Dios te está haciendo esa invitación. Que Dios te pueda bendecir esta mañana y al momento de salir a tu lugar de trabajo, donde tú te puedas desenvolver, ve tranquilo, ve lleno de paz, sabiendo de que Dios ha escuchado tus oraciones. Que Dios te pueda bendecir.